be kicking, I be kicking this old. I be kicking. Aquesta és una proposta per primer de l'ESO dins del projecte de Camins Vius. No? És un projecte, el projecte educatiu del Teatre Bartesà, no? Que intenta acompanyar les vides dels alumnes, no? La vida d'aquests alumnes del Prat de Llobregat des de les escoles bressol fins a l'educació postobligatòria. En aquest cas teníem moltíssimes ganes de treballar amb el col·lectiu d'Antropoloops per la seva perspectiva de treball artístic, no? Que treballen a partir de la música, a partir de la remescla, no? Que treballen també entenent la música, no? Com una eina, no? Quin és el paper de la música en aquests adolescents. No? I ens encantava poder treballar amb aquesta edat, a primer de l'ESO, i fer una petita fotografia, no? de tot l'alumnat del Prat de Llobregat. No? Hem treballat amb 300 alumnes de diferents instituts, que és amb els que treballem normalment dins del projecte de Camins Vius. Hem treballat amb l'Institut Escola Pepa Colomer, amb l'Institut Escola del Prat, a l'Institut del Prat, ara Rosa Ribas Parellada, y també hem treballat amb el Baldiri Guilera y el Ribera Baixa. Bueno, pues el laboratorio Antropoloops, la verdad es que ha sido una cosa que hemos hecho muy específica para aquí, para el Artesà y para el Prat. Sobre todo es un poco la manera en la que venimos trabajando en estos últimos años, utilizando la remezcla musical como una herramienta también para que los chavales y las chavalas pues, se acerquen por un lado a la electrónica, pero también al papel que juega la música en sus vidas, al papel que juega la música a la hora de definir nuestra propia identidad. Sí, la propia petición en este caso ha hecho el diseño del taller. Nosotros nunca hemos trabajado con 350 chicos y chicas. En tan poco tiempo, además, porque hacemos periodos, o sea, intervenciones más largas. Queríamos que nos encantaba ese reto y al mismo tiempo queríamos que todo esto estuviera a nuestro favor. Por lo tanto pensamos que sería genial, ya que iban a pasar tantos chicos y chicas, que pudiéramos radiografiar musicalmente a los chicos y chicas del Prat, de edades de 12 a 14 años. Pues cada sesión ha sido unas sesiones de 1 hora, trabajando con grupos de 20-25 por clase, y la idea era elegir una canción importante en sus vidas. Les planteábamos también la idea de que el papel que jugaba la música en esta época también para ellos y para ellas, porque un paso del cole al instituto, ¿no? Como un momento también de empezar a plantearte bueno, pues, cambios importantes en tu vida, y sobre esa canción la buscaban en internet, grabábamos un trozo y tenían que elegir, tenían que samplear, tenían que elegir un loop de esa canción y hacerse una imagen representativa un poco que asociaran a ese loop. Y luego nosotros lo que hemos hecho, ha habido como un trabajo casi de postproducción pensábamos que íbamos a tener que como que producir más luego, pero realmente hemos hecho pequeños ajustes. Sí, ahí lo tenemos muy claro. Si empezamos a mirarlo desde una visión más adulta de lo musical y empezamos a producir, a buscar loops que queden mejor unos con otros, pensando en esto, en este día, pues nos estamos equivocando del objetivo, que es representar la música que ellos quieren y el look que han seleccionado. Entonces, hemos sido muy respetuosos de intentar cerrar un poquito el look, però dejar lo que elegien. Per nosaltres és superimportant també treballar a partir d'aquest tipus de projectes de música, de la remescla, de la música electrònica, perquè ens brindava la possibilitat de treballar colze a colze amb la capsa, no? Treballar en col·laboració, ja que es tractava d'aquesta mescla. No? Doncs clar, per nosaltres és tota una oportunitat, estem molt i molt contentes, tot l'equip, de que això sigui possible i d'aquesta col·laboració amb l'Artesà. Realment és tota una oportunitat per nosaltres per realment donar-li un ús a la sala que no sigui, no? el vinculat directament a l'oci més adult. De sobte és un lloc, un espai de rebuda de tots aquests adolescents que d'altra manera mai haguessin, no? Bueno, de moment, tingut contacte amb la capsa. Llavors també, clar, ho tenim molt proper, tot el tema de conèixer una mica quins són aquests gustos, com funciona, com aquestes generacions, com també és una part molt important, no? La construcció, no? De la identitat pròpia, i la música d'aquí apel·la moltíssim, no? En aquestes edats. Em sembla molt interessant de sobte la proposta, perquè entres de ple en tots aquests joves. O sea, a nosotros también nos ha sorprendido la diversidad de músicas y la riqueza, vamos, es que no ha habido entre los más de 300 chavales y chavalas que han pasado y 300 loops que han hecho y 300 selecciones de canciones importantes para ellos y para ellas, casi no se han repetido canciones y estilos muy diversos.
Sí, nosotros veníamos pensando que íbamos a tener 60 looks de Shakira realmente, pero no ha sido así, todo lo contrario. Ha sido muy, muy diverso. Y luego sí que algunos institutos sí que se han centrado más en un tipo de música, como el flamenco, ¿no? Pero básicamente ha sido muy variado, muy variado. Y situarlos todos pues, en una especie de dispositivo, de máquina multipista, porque hay como 6×8, 48 pistas, ¿no? Más de 300 sonidos y hemos generado también como un paisaje donde situar cada uno de esos sonidos, ¿no? Nos gustaba la idea de ser como de una especie de emisora que puedes explorar, ¿no? De ese paisaje sonoro del Prat con estos chavales con esas edades, ¿no? A mí una idea que me encanta también que hablamos era como si vas con la ventana del coche de bajada y vas muy rápido por el Prat y vas escuchando sonidos que van pasando uno a otro, se van mezclando, ¿no?